vos estás enfermo. Búsquenla a mi Señor. Ahí se le sanan muchas personas. El que sana es el Señor. Si después no tenés sanidad, los reclamos es en el cielo. Bueno, voy a hablar de lo que ustedes vieron sobre la victoria de Jesús con la brujería. ¿Pero por qué? Se me está aflojando, estoy tomando un antibiótico y se me está aflojando. ¿Un vaso de agua? ¿Quieres agua? No, por ahora no, porque me pongo peor. Y hay un incremento de la brujería muy alto hoy en día, más que antes. Como yo a veces me relaciono con ocultistas, no somos amigos, pero me relaciono hablando, por ahí me vienen a hablar o quieren saber que en realidad el que le saca información soy yo. Y el tema es que hay un aumento de brujería también contra la iglesia. Pero mucha, porque estamos en los últimos tiempos. Y la brujería es el poder del diablo. El poder de la iglesia es el Espíritu Santo. El poder de la brujería es Satanás. Siempre hubo brujos contra la iglesia y siempre hubo gente, como la brujería es tan amplia, el ocultismo, el esoterismo, abarca de todo. Tenías magos como Simón el Mago, impactado de los milagros, quería tener eso, o sea, no se acercó para hacerle un trabajo de magia a Pedro, sino quería conocer eso nuevo. Sabemos cómo terminó. Después vemos antes como Moisés y vemos a los brujos ligados al faraón. Pero los mismos faraones eran brujos. Los príncipes también eran iniciados como parte de su religión y tenían que conocer esas cosas. Entonces, vemos como ahí en el libro de Éxodo un poquito lo que puede hacer la brujería. Transformar un palo en víbora, manejar algunas cosas, menos los piojos. Son jodidos los piojos. ¿Y qué dijeron? Dedo de Dios. O sea que ellos sabían que había un Dios por encima de ellos, de todo lo que... Y dijeron dedo de Dios. Y los brujos hoy en día saben que hay dedo de Dios. Ellos lo saben. Porque como se meten en el poder y se meten en esas cosas y hacen trabajos, ven lo que pasa cuando una iglesia ora y le rompe los trabajos. Ven lo que pasa cuando... Entonces atacan la iglesia. Muchos atacan la iglesia porque los obligan los demonios. Por ahí no quieren atacar la iglesia. Es algo que descubrí que muchos brujos quieren salir justamente porque descubren que es otra cosa. Ahora, la victoria, el problema de la iglesia es el cambio de visión. Y les quiero explicar algunos conceptos que tenemos que tener en claro de en qué nos tenemos que parar para tener la victoria. Primero quiero decir que si te hacen brujería, ¿te llega o no te llega? Sí que te llega. ¿Y cómo lo cortás? Con oraciones. Reprendiendo en el nombre de Jesús. No es con oraciones, es reprendiendo en el nombre de Jesucristo. Pero también, bueno, a veces hay que ayunar, incrementar un poco más la oración. Nosotros en casa cada tanto vivimos cosas, nos pasan cosas raras, y tenemos que orar. Pero si no reprendes, no se va. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice la Biblia. Y el problema está, lo peor que pueden hacer es confiar en alguien. Voy a ir a tal para que me ore y me saque esto que me vino. No, ustedes lo tienen que hacer ustedes. Y si ven que no pueden, claro, ahí va también. Pero, bueno, ahí piden oración a la iglesia. Básicamente es porque hay niveles de brujería, hay algunas que son muy fuertes.
hay nada más fuerte que Jesucristo. Amén. Y Jesucristo en Colosenses tenía un ataque de la brujería, del esoterismo, encubierto, pero ya nos estaba cambiando la cabeza. Había personas de una secta que se metieron en Colosas y ya estaban mezclando el Evangelio. Hoy en día pasa lo mismo. A lo largo de la historia pasó eso. Entonces vemos cómo el ocultismo se metió con experiencias espirituales como vivimos hoy en día. Hay personas que a muchas cosas que le dicen mover del Espíritu Santo son demonios. Yo tuve muchos problemas por reprender a gente en reuniones, los demonios, y me decían, no, ¿cómo a reprender si eso es el Espíritu Santo? No, son demonios. Bueno, lo más exagerado fue esa gente que imitaban animales. El Espíritu Santo no te va a imitar un animal, porque un animal es menos que un ser humano. Entonces, y realmente es menos, por eso los podemos comer. Que no escuche mi perro. Pero la realidad es esa. Hay una foto, miren esas cosas cómicas que ponen, cada presidente con su mascota, está Putin, está Trump, no sé, otro más, y está el chino con un plato comiendo. Pero no es pecado comerse un animal. En realidad no es pecado. Si vas a África, comen en la selva, van a comer lo que vos quieras. Cualquier cosa. Hasta los monos se van a comer. Pero hay que comer. ¿Y es pecado? No, no es pecado. Entonces, el ser humano es más. Entonces el Espíritu Santo no te va a hacer imitar un animal. Tampoco el Espíritu Santo te va a hacer perder el control. Una vez estuve en la iglesia, más de una vez vi esto, pero gente que gira. Y gira. Y no tocan nada. La pomba gira. Es la pomba gira. Y dije, pomba gira, te reprendo. Ahí pierden el control. Se rompe el rotor de cola del ventilador, del helicóptero. Y empiezan a pegar por todos lados. Porque son demonios. Pero le dicen Espíritu Santo. O sea, hay una infiltración, siempre hubo, del esoterismo, hay adivinación, a veces hay adivinación, una cosa es la profecía, otra cosa es adivinación, hay personas que se mueven con espíritu de adivinación, y a veces las iglesias están tan ávidas de experiencias espirituales, que vamos, cualquier cosa del Espíritu Santo le dicen. No, pero la persona aceptó a Jesús, y no le hicieron liberación, y tenía un espíritu de adivinación. Lo que pasa es que Satanás es padre de mentira. Y entre todas las verdades te va a tirar una mentira y te destruye la iglesia. Porque esas personas suelen acusar. Son acusadores. Y se mueven bajo un espíritu de adivinación. Por ahí nunca estuvieron en la adivinación. Pero fueron a una iglesia, alguien les puso la mano y le transfirió el espíritu. De adivinación. Lo mismo pasa con los gobernantes. Los gobernantes, en general, no todos, en un 99,9, vamos a dar un pequeño margen, pactan con los demonios. ¿Y por qué pactan? Porque sirve. Si no, no pactan. Porque si en el momento que empiezan su carrera política de a poquito, van a ver a Brujo y ven que le da resultado, van a seguir. Y cada campaña, esas cosas, lo vemos. Y lo mismo pasa con las grandes fortunas, los grandes millonarios. El diablo te puede dar dinero, pactás. La mayoría de las grandes fortunas están pactadas. Se lo digo así. Es así. Cada tanto alguno de esos se arrepiente, pero ya es un poco complicado el tema. Pero se pacta. Y en medio de eso está en la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, los amadores de puestos, los amadores del poder, se juntan. Si vos amás mucho el poder y tenés el virus del poder te entró en la mente, donde hay poder vas a querer estar.
y vas a tratar de llegar. Arrancás con el intendente y de ahí te vas para arriba y tratás de llegar. Después, para servir a la patria, todo te metes en política. Qué bueno que es cristiano en la política, pero algunos están llamados, no todos. Y por ahí llegas. No vas a pactar con los demonios, vas a pactar con el que pacta. Y ahí se empieza a debilitar la iglesia y vienen las falsas visiones y vienen todas esas cosas. Y vemos como el presidente termina predicando en una iglesia. ¿Entienden? Le dieron el púlpito. ¿Cómo le vas a dar un púlpito a un tipo? Perdón, un tipo no es el presidente. ¿Cómo le vas a dar el púlpito? No le puede dar el púlpito. Esto es sagrado. Y sale hablando, mezclando la Biblia con la política, porque lo que dijo fue una barbaridad. Entonces, se hace el predicador, pero el poder detrás de él es la brujería, es la hermana. Perdón, que voy a decir. Ahora, yo no tengo problema en decírselo en la cara, no tengo relación. No tengo ningún problema en decírselo. Pero en medio de eso, empiezan a aparecer las falsas profecías de muchos pastores o personas con falsas profecías, falsas revelaciones. Lo mismo hicieron con Cristina, solo que ahora están con él. Muchos que están con este estaban con otro. Estuvieron con Néstor, siempre son lo mismo, lo vengo viendo hace rato. Y siempre lo mismo. Algunos tienen mega iglesias por el poder y se empieza a mezclar. Hoy en día está pasando que se mezcla el dinero de la política con el poder evangélico, que no es el poder de Dios, hablo del poder evangélico de los hombres, porque en realidad somos cristianos. Lo que pasa es que, bueno, nos quedamos como protestantes, después nos quedamos como evangélicos, pero si somos algo, somos cristianos. Entonces, eso hace que Satanás, con su poder, que es mucho menos que el de Dios, tenga acceso a la iglesia. ¿Entienden? Porque no hay una puerta, hay un portón abierto. Entonces, de golpe, empieza a tener, no voy a dar nombres, pero algunos de los que vi ahí ya están denunciados por robar dinero y miles de millones. Y están denunciados. Tienen iglesias grandes. Están denunciados. ¿Los van a investigar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que los van a investigar? No, no los van a investigar. Se denuncia a algún periodista que después le dicen cállate la boca, no se hable más del tema. Van a hablar, pueden hablar de Sibila, de Susana, pueden hablar de cualquiera, pero de esto no hay que hablar. Porque si hablan, sonamos. Llega a abrir la boca Machado y no sé quién. Entonces, empiezan a pasar esas cosas. Y la iglesia se termina corrompiendo. Son todos millonarios y felices, por así decirlo, en el nombre de Jesús. Ahora, en esas iglesias va gente de mucha fe. En esas iglesias van hermanos en la fe. Esas iglesias están llenas de preciosos hijos de Dios. La religión sirve para manipular. Y les voy a contar una historia que es real, porque esto quedó documentado, está en documentos. Y gloria a Dios porque se predicó el Evangelio en toda Latinoamérica. En la época del comunismo, en la década del 70, la CIA empezó a meter mucha plata para el Evangelio. Está documentado, Entonces empezaron a pagar campañas todo en Latinoamérica para que la gente se haga cristiana evangélica. Así los evangélicos iban a estar en contra del comunismo. Lo hicieron con ese fin, pusieron mucha plata. Bueno, gloria a Dios, se convirtió mucha gente. El tema es quién recibía la plata. Y ahí no está bien. Ahora están todos Trump, el hermano Trump. El hermano Trump, vinieron militares, se instalaron en el sur, hicieron ejercicio, no pasó por el Congreso, lo hicieron porque lo hicieron.
Vinieron las grandes fortunas, esto de JP Morgan el día antes de las elecciones, el sábado, el domingo se votó. Bueno, yo no estoy con ningún político, por eso Dios me habla de la política, porque no estoy con ninguno. Y bueno, ¿y se puede hacer fraude? Sí, claro. Obvio. Entonces, en medio de eso, yo creo que siempre hubo fraude. En medio de eso, en medio de esas cosas, muchos pastores se juntaron, todos perfectizaron estupideces. Se los puedo asegurar, porque escuché algunas profecías que no puede. Es como decirle, Herodes, yo te bendigo, gracias a vos tenemos acá un canal de agua, que antes no teníamos. ¿Por qué él hizo eso? Gracias a Herodes y al gobierno de Herodes, vos tenés Herodes, siervo de Dios. Y siempre aparece un salame en el pueblo de Dios que dice, es un Ciro. ¿Vieron? Porque el rey Ciro ayudó a Israel. Entonces, Ciro fue Néstor, Ciro fue Cristina, Ciro fue Macri, Ciro fue... A todos le decimos algo, porque no nos ocupamos del Evangelio. Y queremos arreglar la Argentina, pero nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Si nosotros nos centramos en la prédica del Evangelio, eso es lo que Dios quiere. Claro, nos perseguirían. Como oro sucio, hay mucha persecución. ¿Y por qué habrá persecución en esos países? Porque la iglesia busca a Cristo. Hacen lo que tienen que hacer. No sé quién lo dijo, pero es así. Bueno. Entonces, predicar a Cristo. Los poderes de este mundo no son de Dios, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces se empieza a mezclar. ¿Y cuál es el problema? Este gobernante, vamos a hacer cuenta que esto es un brujo. ¿Por qué me la planta? Háganle cuenta, viene pacta con este. Pero a su vez, es bueno entrar en una sociedad de estas que le dicen secretas, que no son tan secretas. Les puedo asegurar que son recontra secretas, y lo que le dicen a la gente son pavadas. La masonería, que no es la única, pero es la más conocida. Se mete ahí, pacta ahí. ¿Y qué más pactan? La nación. Esos pactos quedan. Después aparecen evangélicos que quieren romper esos pactos, muchos guiados por el Espíritu Santo y otros porque lo leyeron en un libro. Si no te manda Dios, léelo en el libro y nada más, pero no te metas en eso. Generalmente en Argentina no se rompió ninguno. Se empiezan a hacer esos actos proféticos. Yo creo que si hay un lugar, no existe lugar más orado en Argentina que Tierra del Fuego y Río Gallego. Viven yendo gente haciendo acto profético allá. No vayan más porque no cambió nada, se puso todo peor para mí. Entonces dicen, no, porque nosotros y tuvimos y peleamos con la reina del sur y peleamos con esto y empiezan a hacer cosas que no existen tampoco, no están así. Si ustedes vivieran en el mundo espiritual, no es como lo describen, es muy distinto. Entonces se agarran de acá, se agarran de allá y empiezan a hacer cosas. El tema es que esos pactos sí tienen poder sobre esa nación. La iglesia, ¿qué tiene que hacer? Predicar el Evangelio. Y si con pacto o sin pacto, predicamos el Evangelio. Vos vivís en Argentina, o naciste acá o vivís acá, y te convertiste acá, porque fue la voluntad de Dios, y te tocó vivir acá. No sé si me entendés, o sea, ¿y para qué te convertiste? Bueno, ya sabemos, pero tenés una misión. Sí, tenés una misión, evangelizar, hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Entonces, el tema es que si no tenés esa visión, no tenés la victoria de Cristo sobre el ocultismo. Y eso es lo que les quiero decir. Si no tenés claro eso, no tenés victoria sobre el ocultismo. Porque sin darte cuenta estás pactando con el ocultismo, metiéndote con gente que pacta con brujos.
haciendo cosas o con el poder económico. Después, bueno, 100.000 pesos se te hacen $100.000. ¿Por qué no lo ponemos de ministro de Economía? Pagamos la deuda en un mes más o menos. Entonces empiezan a pasar esas cosas. Ahora, Dios puede hacer ese milagro, sí, pero no lo va a hacer ahí. Porque tienen asiento VIP, dicho por ellos. Y porque pastores amigos fueron y había que pagar en los primeros asientos de toda la vida. Te ponían un moñito. Entonces usted en el lugar VIP. Esos lugares VIP de las iglesias a mí me dan náusea. Yo entré a un lugar VIP, pero no porque me invitaron a predicar y me llevaron al VIP, sino entré para sacar los demonios de la iglesia. Y tenía PlayStation, tenía de todo ahí. O sea, yo también tengo Play, pero lo que voy es esto. Si voy a jugar en la Play un ratito en mi casa, voy a jugar. No les puede mentir, un ratito juego casi todo lo mismo. Media hora, nada más. Mato a todos. A mi suegra, a Susana, ¿no? Pero un ratito juego. No tengo el vicio, porque si no está, no está. Pero, entonces tiene todo. Está la iglesia adorando a Dios y abajo están con whisky. No. Tomando, jugando a la Play. Y llega el momento de predicar y suben. Y un montón de gente bien intencionada están todos, ¡oh! Ahí sube, estamos jugando a la Play. Ahí sube. La verdad es que en Colosenses, en el versículo 15 del capítulo 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas, ¿no es cierto? En Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. El mundo visible y el mundo invisible. O sea, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aún el diablo fue creado. Cuando el diablo cayó, de ser el ser más lindo de la creación, pasó a ser el ser más horrible y nefasto. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Porque habían entrado en Colosas unas personas con una doctrina de adoración a ángeles y cosas por el estilo. O sea que la iglesia de Colosas era espiritual, pero estaban quedando mal enfocados. Y era ocultismo. Por eso Pablo le decía estas cosas. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y eso es serio. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todos tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hoy en día hay pastores que no se puede nombrar la sangre de Jesús. Sí, conozco. Y están diciendo, nunca hay que nombrar la sangre de Jesús. Y conozco pastores honestos que están con esto. No, echar fuera demonios sí, nombrar la sangre de Jesús está prohibido y no hay que hacerlo. Yo hace 30 años que he hecho fuera demonios y ustedes me escucharon. Siempre nombro la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Bueno, pastores bien intencionados están diciendo eso. Yo ya hablé con todos, pero no sé. Mira, cuando alguien en un pensamiento medio raro se pone ahí, se para y se encierra y es así, está influenciado por un demonio. Cuando no estás influenciado por un demonio, estás más abierto y más dispuesto a ser corregido. Cuando algo medio trastornado como eso, que decir que no se puede nombrar, es más, algunos ya dicen que la Biblia no habla de la sangre de Cristo. Y dije, no sé qué Biblia usar. El tema es que en el capítulo 2, versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos, pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros,
que no será contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y después dice, por tanto, a nadie juzgue en comida, bebida, o en cuanto a días de fiesta, una nueva o días de reposo, porque se había mezclado, había entrado toda una corriente extraña en Colosas, que es lo que se llama hoy, ¿saben cómo se llama todo esto hoy? La nueva era. Lo que había entrado en Colosas es lo que decimos hoy nueva era. Entonces, seguro que para orar, supongamos, había que hacer meditación trascendental para conectarse con Jesús. No sé si me entienden. Y empiezan a hacer ejercicios. Cuando vos te dicen ejercicios espirituales para conectarse con Dios, te dicen, no, gracias. Porque es la cosa más simple de lo que parece. Ejercicios espirituales. Cuando empezás a ver lo que son esos ejercicios espirituales, no, nada que ver, santo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si vos no vas a la iglesia y entras por esas cosas, la brujería te llega toda. Te hacen brujería y te llega. Y no es que te llega como nos pasa a nosotros en casa, que la sentís, reprendés y se va. Como ya les dije, mi señora ora mucho. Entonces, ella siente, ¡wow! Ya está. A veces siento yo, pero ella retoque. Entonces, lo tengo que decir públicamente porque es la verdad. Miren, es más espiritual que yo, lo tengo que reconocer. Entonces, en medio de eso, me está mirando. Me quedo sin ravioli. ¿Alguien me puede invitar? No, mentira. No es así. Ahora, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Acá no dice que entras al cielo ni por ser mileísta, ni por ser kirchnerista, ni porque ayudaste, ni porque te metiste en la política. No es así. No es así. Y para luchar contra la brujería, y aquí vienen algunos consejos que son importantes para ir terminando, vos tenés que saber, y es tu responsabilidad, y todo cristiano tendría que saber que no está en la Biblia igual. No está directamente, no como un versículo. Tenemos que entender que el esoterismo y la idolatría son primos. Laburan juntos, yo diría que son más hermanos que primos. Donde hay idolatría, la brujería prospera. Y donde hay brujería, la idolatría prospera. Y donde hay viceversa. No sé si la dije dos veces de la misma manera. Bueno, entonces, trabajan juntos. Vos tenés la responsabilidad, como hijo de Dios, de saber a quién es el santo patrono o la santa virgen, lo que sea, que tiene a cargo tu ciudad. Porque los políticos y la gente entregan, por lo menos en Argentina, en Latinoamérica, en general pasa en casi todos los países. Entonces, ¿a quién está entregado San Isidro? Al capitán Domingo de Acasusa. Ese es el patrono de San Isidro. Ahora, hay un demonio que lo conozco, y lo conozco personalmente, y lo conocí hace unos años, y se me presentó, ahora voy a contar la experiencia. Primero fue en un sueño. Hay un demonio que toma la forma, el nombre, de lo que fue entregada a la ciudad. Por ejemplo, si está la Virgen de Luján, ya sabés, pero también sabés que el poder que le dieron a la Virgen de Luján es sobre Argentina. Sí. Por ejemplo, hace poco fui a Entre Ríos. Fuimos con Ezequiel a predicar. Yo siempre me tomo el trabajo antes, es lo único que hago. Miro el mapa de la ciudad, porque Dios me revela sobre el mapa. Y ahí me doy cuenta si hay masonería o no.
Casi todos los lugares tienen, pero... Y después, otra cosa que me fijo y es más importante, y esto es más importante, ¿a qué está entregada la ciudad? Y las cosas que me pasaron en Villaguay años atrás fueron los mismos ataques que tuve, por ejemplo, en Federal y en otros lugares. Y resulta que los 3 lugares o 4 de esos tienen todo que es a Santa Rosa de Lima, ¿cómo es que se llama? Algo así. Bueno, ese espíritu influía en las iglesias y en las personas de una forma especial, que si iba a otro lugar de Entre Ríos no me pasaba. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser? Entonces, cuando empecé a ver que el santo, el patrón, la Virgen, lo que sea, obviamente hay un demonio que toma ese nombre, cómo opera, cómo actúa, y tiene mucho que ver. Por ejemplo, para pelear, hacer guerra espiritual por San Isidro, que alguna vez el Señor me ha pedido alguna, me puse a orar, y Satanás sabe cuando alguien no manda a Dios. Él sabe. Y tengo un sueño, hace unos años, donde vi en un hombre, en el sueño, tapándose la cara, así, con una capa. Tenía un sombrero, tenía una espada. Y en el sueño me dice, soy el capitán Domingo de Acasuso. Y yo le dije, no, vos sos un demonio. ¿Y de dónde venía? Venía caminando, no de acá, del bajo, subió por arriba. Y fue en la catedral, justo donde lo vi, en la plaza frente a la catedral. Y me dice, ¿vos querés pelear conmigo? ¿Vos en serio querés pelear conmigo? Y así estaba, tapado. Lo cual el sueño era de Dios, porque se tenía que tapar. ¿Entienden? ¿Vos querés pelear conmigo? Ya nos vamos a ver. Y se fue. Y empecé a tener revelaciones sobre San Isidro. Bueno, si vemos que era ese hombre, era muy religioso, hiper, pero a su vez era un comerciante de esclavos. Fue uno de los más grandes comerciantes de esclavos que tuvo en la Argentina, que no era Argentina, era el virreinato. ¿Y dónde traficaba? Donde está la Casa Rosada, ahí, era un fortín. ¿Dónde murió? ¿Dónde está el obelisco? ¿Y qué pasó ahí? Bueno, en el obelisco, él estaba haciendo la iglesia de San Nicolás de Bari, creo que es. Sí, San Nicolás, qué sé yo. Hizo la iglesia, y haciendo la iglesia, era un hombre recontra millonario, se cayó de un andamio y se terminó, murió ahí. Cuando la masonería fue tomando más poder sobre Argentina, y más, y más, y más, por una cuestión de arquitectura satánica, para hacer la ciudad, tenía que haber un obelisco ahí. Y derribaron una iglesia católica. Como decir, derribamos el cristianismo y le ponemos un obelisco. Porque todos hablan del obelisco. Es una porquería. Nada que ver con la arquitectura de la ciudad. Vos vas ahí y ves esa cosa de porquería que aparte es una cosa fálica, satánica. Y bueno, y ahí está todo. Y los cristianos haciendo las reuniones en el obelisco. Se festeja el fútbol, las campañas evangélicas, los políticos, todo en el obelisco. Yo no haría en el obelisco. Ahora me hice guerra espiritual ahí. Y tuve problemas también. Y serio, y estaba orando nada más. Entonces, eso no lo voy a contar. Entonces, ¿qué pasa? Me acuerdo que estaba con Carlos Ferrecio. Me acuerdo que se le conté al pastor Gustavo. Y le conté a Carlos Ferrecio. Y le conté a Alberto Pozas, que falleció ya el hermano. Me pasó esto. Y yo salí a orar, que venía por el bajo caminando todos los miércoles. Y también oraba en el alto. Y oraba para que haya una iglesia. Que el Señor lo puso a Jorge Sibila para que nazca esta iglesia. Me pasó de todo acá, caminando. Una vez vi un hombre lobo. Se ve que un vecino se transformaba, qué sé yo. Entonces... Según cuenta la leyenda acá, que sí. No, es verdad, yo lo vi. Había espíritus.
Había espíritus que tomaban esa forma, porque yo me encontré un hombre lobo allá. ¿En los 80? Sí, 80 y pico. Los 80. 80 y pico entrando a los 90, sí. Sí, pero es verdad, yo lo vi. Como 4 o 5 años, fue tremendo. Bueno, no lo sé. Bueno, ahora me cansé. Bueno, entonces era el demonio. Para mí era un hombre lobo. Es lo mismo. Entonces, me acuerdo que fuimos y Alberto y Carlos me dicen: che, vamos a ir a orar con vos a la catedral. Ahora, mi oración era que crezca el Evangelio, que caiga el poder católico. Porque como el capitán de Casuso era muy católico, Hiper puso un santo que era pobre para dominar, o sea, haciéndose rico él y dominar. No sé si me entienden. Por eso tenía esclavo, Floro de Neni. La cosa es que San Isidro quedó así. 40 centros católicos hay acá. No existe en ningún lado. Fue difícil entrar al Evangelio en San Isidro. Y cuando estábamos orando en la estatua, vieron que está la estatua del capitán Domingo de Casuso en la placita frente a la catedral ahí, que tiene la rodilla sobre un libro, sobre la Biblia. La tiene y la está aplastando el desgraciado. Entonces, cuando nos ponemos a orar, y digo, miren esto, le explicaba en esa época, y me pongo a orar, la estatua dijo una frase con una mala palabra, que no la puedo decir acá. ¿Por qué? Bueno, imagínense lo que quieran, si no, no imaginen nada. Entonces, le dije yo, ¿escucharon lo que dijo la estatua? Claudio, la estatua, no me olvidó Carlos Ferretti. Entonces fue un espíritu, los dos me miraban como diciendo, no, pobre Claudio. Entonces, eran las 12 de la noche. Sale el espíritu de la estatua y se mete dentro de un auto que venía por Libertador, justo a la altura de la catedral. Digo, mira, entró el espíritu en ese auto. Y el auto pasa, para el auto el hombre, y nos mira y nos grita la misma frase. Que yo a ellos les tuve que decir cuál era la frase. No porque dijo esto. Nada, dijo la misma frase los demonios en una persona. Una persona que pasaba por ahí. Era la misma frase. Ahí se pusieron pálidos los dos. Pero, entonces, a lo que voy, en medio de eso, hay un grave peligro. Se llama ecumenismo. Y ahí hubo un error, que no voy a dar los detalles, pero había como un ecumenismo de juntarse con los católicos para compartir en comunión. Somos todos cristianos y de ir a misa. Los evangélicos no tenemos que ir a misa. Disculpen, pero lo tengo que decir. No hay que ir a misa, porque la misa es un ritual de magia blanca que ni el cura lo sabe. Por eso existe el culto de la misa agnóstica o de la misa satánica. Es lo mismo, pero al revés. Pero no existe el culto satánico evangélico. No lo pueden hacer. Pero la hostia y todo eso es satánico. Claro, no lo saben los católicos. Comerse a Dios era parte del esoterismo, de la cultura antigua. No voy a entrar en esos detalles, pero en esa buena intención, somos todos cristianos, somos todos amigos, en esa comunión se pagó caro. Porque para colmo, el Señor me estaba usando de una forma y la iglesia iba para otro lado. Y se pagó caro, no importa, no voy a dar detalles, no quiero decir cosas. Ahora, en medio de eso, en medio de esas cosas, es exactamente lo mismo con el poder político. Es lo mismo. Entonces, la brujería que le hicieron a la iglesia llegó toda. Entró así y tuvo efecto. Y por no, pero yo estoy Cristo, parado en Cristo. Te pegó, como te la mandaron, te pegó. Por ecuménico, por mezclar.
como una foto horrible, que es la hermana de Milei levantando las manos. Sí. Estaba impartiendo. Estaba impartiendo. Es bruja. No es tarotista solo, es bruja. Yo ya la conocía porque hice guerra espiritual por cosas que ella hacía, estaba acá. Entonces, estaba impartiendo. ¿Y por qué estaba impartiendo e impartió? Porque otros fueron con malas intenciones, con intenciones distintas. No con el mensaje del Evangelio. Y en un lugar donde se está hostigando a los pobres, donde se está destruyendo, abandonando enfermos y un montón de cosas, ¿cómo lo mira el Señor? Si el Señor al pobre lo tiene en un lugar alto y no soy comunista, porque ahora me pasa eso si me acusaron de comunista, de cristiano comunista. Igual esa te tapé la boca en 2 minutos, se quedaron todos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué evangelio estamos practicando? Para que no llegue la brujería a tu casa, para tener la victoria, porque miren que mucha brujería, vos tenés que saber dónde estás parado. Estás insertado en Cristo. No es que seguís solo en Cristo. No, estás insertado en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Estás insertado, sos parte, donde la cabeza es Jesús. Después, como todo cuerpo, se enferma. Hay enfermedades. No doy nombres, pero hay enfermedades. Entonces, en medio de eso, ¿dónde se concentra la brujería? Cuando te hacen brujería, a vos, si te quieren matar, los demonios van a apuntar a la debilidad que vos tengas, física. Saben tu genética. Entonces, si nunca te resfriaste, no te van a apuntar al resfrío, te van a apuntar a otro lado. Ellos saben. Los demonios tienen registro, tienen archivo. Créeme que existe eso. Tienen reuniones, un montón de cosas. Ahora, si vos tenés fe, porque esto es cuestión de fe, y la fe la tenés bien ubicada, y vos decís, no, yo soy de Cristo, pero aparte estoy insertado en Cristo, pero no mezclas el cristianismo con el poder de la idolatría, ni con los poderosos que pactan, el diablo no puede. A no ser que estés desenfocado y te creas que la lucha con el diablo es una lucha pareja. No es pareja, ¿eh? El problema, y también la fe. La fe es muy importante. Jesús dijo, los discípulos le dijeron, ¿por qué no echamos fuera demonios? Por vuestra poca fe. O sea, la fe. Ahora, si vos te mezclaste con el poder de la idolatría y después, porque también tenés eso, si sos ecuménico y pactaste con el poder de la idolatría y pactaste con el poder de los que pactan con el ocultismo, estás en el horno. Entonces, por ahora voy a una iglesia, se empiezan a manifestar un montón de personas con demonios de brujería, todo. Y me ha pasado que el pastor me dice, che, pero yo esto a mí no me pasaba. Y porque está con otros poderes. Ese es el problema. Claro, se enojan y aparte se ponen mal. Porque dicen, una vez fui a uno, vieron que el G12 es satánico. El G12 es satánico, no es, ni lo duden, ¿eh? Es un movimiento evangélico desde hace muchos años, pero no tiene nada de Dios. Es satánico. Y me he peleado mucho con lo del G12, porque es una secta. Porque existen sectas evangélicas, ¿sí o no? Sí que existen. Existen sectas de todas las religiones, que se te ocurre. Es una secta. Entonces, me acuerdo que fui a predicar una iglesia bautista, pero alineada al G12, en otra provincia. Claro, de tener una iglesia así chiquitita, en un año tenía 400 y pico de miembros, pero el diablo te la llena la iglesia, obviamente. Entonces el pastor le digo, uy, pero usted está en el G12, sí. No, entonces me voy a tener que volver, porque para mí el G12 es satánico. No, ahora predica igual, ¿que no estás de acuerdo? No, le dije el por qué, agachó la cabeza, bueno, sí, nosotros somos G12 Light, me dijo. Bueno, el G12 Light es lo mismo que el G12 duro, es lo mismo.
No soy esotérico, pero me guío un poco por el tarot, ¿viste? Es una cosa medio rara. Entonces, en medio de eso, eran 400 y pico de personas. Y le digo, iba a predicar y le digo, tenés toda la iglesia endemoniada. Antes de predicar. Y me dice, no, porque acá tenemos los 3 días o 4 días, un campamento, no sé cómo es, un retiro espiritual, donde le sacan todos los demonios. Acá en 3 días le sacamos los demonios, le arreglamos la vida, todo. Pero yo digo, no me digas así. Bueno, yo solo te aviso, prepárate, porque no nos van a madrugar y vamos a estar acá. No, él estaba endemoniado también. Se lo dije, y vos también estás endemoniado. Y le dije a la pastora, le digo, vos también estás endemoniado. ¿Cómo decís eso? ¿Qué sé yo? Bueno, imagínate que ya esperaba a la gente, no podían echarme, fui vivo, se lo dije en ese momento. Dije, tomá. Pero se lo dije por lo que iba a pasar. Pero si se lo decía antes, me iban a decir, no, andá, volvete a Buenos Aires. Se manifestó toda la iglesia. Así que los 3 días no sirvió para nada. ¿Y qué tenían todos demonios de G12 y cosas del estilo? Hechicería, ocultismo. Porque la hechicería te confunde la mente. Hechizar la mente. Bueno, eran las 5 de la mañana y seguíamos sacando demonios. No parábamos de sacar demonios. El pastor me dijo, no, yo voy a seguir con el G12 porque esto me trajo un bienestar económico, me llenó la iglesia y mirá todo el pueblo cristiano que tengo. Sí, ya lo veo el pueblo cristiano, están todos publicando por todos lados. Pero le digo, pero bueno, no me invitaron más. Y la otra vez fui a predicar a otra iglesia y me dijeron lo que pasa ahí. Sigue estando, agrandaron el templo. A veces la gente se guía por el templo grande, porque va mucha gente. Y la verdad que no. Entonces, vos tenés que saber, para pelear contra la brujería, que estás en Cristo. Estás en Cristo. No tenés que tener ningún contacto con la idolatría y tampoco tenés que idolatrar gente. No tenés que idolatrar pastores, no tenés que idolatrar personas. No tenés que idolatrar gente. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, ¿eh? O sea, es exactamente lo mismo, idolatrar gente. Si idolatrar gente, la brujería te entra como nada. Vuelvo a decir, si te hacen brujería, los demonios iban, y te van a pasar cosas. Y por ahí te van a golpear la puerta de tu casa, abrir, no hay nadie. O por ahí te habla un perro, qué sé yo, no sé. O sentís opresión, o empezás a sentir que te enfermas raro, o empezás a sentir que te está muriendo. Bueno, te estás en Cristo, reprendes y sentís que algo te suelta. ¿O no? Y todo vuelve a la normalidad. Así de fácil. Es así de fácil. Ahora, si idolatras gente, ibas perdiendo autoridad. Todos tenemos algún pecado, pero estoy hablando de pecado de idolatría. Y después se encuentran muchos cristianos, como ahora está todo el celular, escuchando el tarot por todos lados. Y tanto, no, y como fui un pastor me dije, no, porque yo escuché esta mujer tan satánica que dijo, monividente. Ya el nombre es monividente. Yo lo miré ahí y dije, me dice otra vez tengo una mujer. No se sabe, me dice. ¿Pero qué te puede decir esta persona? Le dije, no te da vergüenza. Imagínense en la iglesia. Después tenés otro que dice, no, yo oro y me gustan las enseñanzas de Pablo Domínguez. Que vive en el limbo, bueno. Entonces, la idolatría y la brujería, se lo resumo. Idolatría, brujería y saber dónde estás parado. Vos peleás desde la victoria y tener el conocimiento en tu corazón de que estás insertado en Jesucristo. Tenés que tener fe. La otra cosa tenés que proclamar audible. Porque los demonios no saben lo que pensamos, y es verdad que no saben. Nos ponen pensamientos, pero no saben lo que pensamos. Entonces le tenés que ordenar audible, pero también tenés que proclamar
que sos una persona bendecida. Lo tenés que proclamar. Como ella tiene mucha fe, ella proclama. Y yo vi la victoria a través de mi señora muchas veces proclamando. Entonces, no hace falta tener, y esto es lo último que digo, no hace falta tener conocimiento de brujería como muchos hacen. Te agarran los apostólicos proféticos, y ya se van de mambo a veces, y te dicen, no, porque estoy haciendo el curso brujería nivel 1, brujería nivel 2, qué sé yo, te inventan. No hace falta. No hace falta. Yo sé muchas cosas porque ministré brujo. Y los brujos te cuentan cosas y ahí aprendí algo. Pero es todo mentira. Cosas de ocultismo que te explican. Otro error. Hay una iglesia, ustedes conocen, no voy a decir, donde se confundieron. Se convirtió en umbanda. Teóricamente se convirtió, porque cuando se convierten son distintos. Acá hay gente que fue umbanda y están convertidos. El tema es que también es un proceso. Y lo pusieron de líder de liberación. Y tenía como un mes de convertido, y ya decía no, porque él decía, yo ese demonio lo conozco, dijo, y estaban todos tratando de saber un demonio, ese es el demonio, Yureto, el otro, decirle, y ya está. Se manifestaban más los demonios, porque los demonios en el fondo estaban diciendo, póngalo a él, vamos muchachos, porque los demonios hacen esas cosas también, Tírale agua bendita a un demonio, me quema, y mientras tanto se toman una birra, y viste, me quema, Los demonios hacen esas cosas, no les quema nada. Entonces, en medio de esas cosas, dale de comer una hostia. ¡Ah! Se me quema el estómago. Se la come toda la hostia. Ahora, cometieron un error. Que ya lo arreglaron. Porque me lo presentan y yo lo vi reendemoniado. Ya le habían sacado demonio. El hombre se convirtió de verdad, no es que no se convirtió, y yo no lo quería lastimar. Entonces, y empezó, sí, esto. Entonces le dije al pastor, mirá, en tu iglesia están pasando cosas muy anormales, y es por este hombre, pero sacalo del lugar que lo pusiste. Sigan ministrándolo, y sacalo de ahí. Y decía, no, ¿por qué te dicen los nombres de los demonios? El apellido, el DNI, qué sé yo, te dicen. Entonces, si vos tenés una persona con 6.000 demonios, después de 15 años queda libre, va nombre por nombre, y cuando terminaste vas a ver que vos tenés que volver al primero. Entonces, vemos estas cosas y vemos cómo la misma iglesia mezcla. ¿Y qué pasó? Empezó a entrar cáncer en la iglesia. Gente de liderazgo se empezó a enfermar con cáncer. Una persona se murió. Y uno dice, no, pero si esto, soy de Cristo. Pero estás haciendo algo que no hay que hacer. Estás haciendo algo muy grave, muy peligroso y que va contra la Biblia. Como esas misioneras que cruzaron un río lleno de cocodrilos y dijeron, nosotros vamos a predicar el evangelio del otro lado. Se la comieron a las 3. ¿Por qué? Porque somos de Cristo, vamos a predicar y no es así. Eso es no tener comunión con Dios. Eso es no tener comunión con Dios. Entonces, en medio de esas cosas, así estamos. ¿Y por qué les digo esto? Porque la brujería creció. ¿Y saben qué? Va a crecer más. ¿Y saben por qué? Porque algunos pastores salieron a hablar de alguna manera, profetizando cosas. Puede ser que mejore la Argentina económicamente, puede ser, ¿no?
porque no pasa por ahí. Estoy hablando de cosas espirituales. El país estaba bajo una bruja, donde los cristianos kirchneristas, antikirchneristas decían, es una bruja, y ahora qué decir. No, pero la hermana derecha. Entonces, hay un evangelio raro. El evangelio de Trump. No tengo nada contra Billy Graham, el hijo de Billy Graham, no tengo nada contra él. Pero qué casualidad que ahora que quieren dolarizar todo, viene este hombre. ¿Qué les dije? Que la CIA ponía plata. Ahora quieren dolarizar. Trajeron un soldado de Estados Unidos, lo metieron, lo pasó por el Congreso, un montón de cosas. Vinieron los de JP Morgan, Trump diciendo un montón de cosas, poniendo un montón de plata. Qué generoso que es Trump, qué buen tipo, muy generoso. Y donde después dijo él, y lo escuché yo, que dijo, hemos hecho un gran negocio en Argentina. Ganamos mucha plata, dijo el señor. Ganamos mucha plata en Argentina con esta crisis. Lo dijo él, ganamos mucha plata. El hermano Trump. Donde después, como no quieren americanizar a todo, ahora te traen un predicador. ¿Por qué hacen eso? De un evangelio supremacista blanco. Y yo no soy supremacista blanco. Y no es mi evangelio. La Argentina puede mejorar, pero ese no es mi evangelio. Puede empeorar, pero ese no es mi evangelio. Esa es la verdad. Y la bruja es bruja. Y la bruja impartió. ¿Saben por qué hacen esas cosas? Porque ellos tienen la creencia que pueden, cosa que no sucede, canalizar la energía que se genera en la oración e impartirla. Pero no pasa eso. Ahora, si los que están ahí, si estos giles hacen eso, toman la energía de ellos, porque no es el Espíritu Santo. Entonces, como dijo Susi, están matando cristianos por todos lados. Acá no van a matar cristianos porque está bien. Mientras esté mi ley, acá no van a matar cristianos. Pero eso no quiere decir que espiritualmente él esté bien. Estados Unidos va a tener problemas. Van a pasar muchas cosas. Miren, van a pasar muchas cosas feas. Los temporales. Mamita de Brasil que agarró parte de Misiones, pero fue terrible. 90% toda una ciudad. Toda una ciudad. Vos ves esos videos y te quedas duro. Sí, no podía creerlo. No se puede creer, ¿viste? Sí. Bueno, imagínense acá en Buenos Aires eso. No, acá eso no pasa, pero sí. Sí, en cualquier momento. Puede pasar. Sí. Así que tenemos mucho que orar, mucho que buscar a Dios. Amén. Y está escrito. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Les aviso que con la inteligencia artificial, el mundo se va a quedar sin trabajo. Yo se lo digo. Y uno puede decir, no, pero esta gente, qué bueno que es Bill Gates, qué generoso que es Trump. Estos millonarios, qué buena gente, ¿no? Ya están, algunos ya se fueron al búnker, lo cual me quedé pensando, porque algunos ya están en sus búnkeres bajo tierra. Sí. Ya hay 3 o 4 que ya están ahí. Hay máquinas que manejan el clima, hay un montón de cosas. Entonces, encerrémonos con el Señor, tengamos comunión con Él, que por ahí en medio de un gran viento vos te pones de rodillas y a tu casa no le pasa nada. Amén. Y si te lleva a la casa, no te lleva a vos. Amén. O sea, porque se vienen cosas muy feas en el mundo. No es que el mundo va a mejorar, el mundo va a empeorar, Sí. porque son los últimos tiempos. Dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti. No llegará. Amén. Y para que pase eso hay que tener comunión con Dios. Y amamos con eso. Ahora, si mezclas tú con el poder, si decís que si dejas predicar a los brujos, si mezclas tu visión, si andás detrás del evangelio de la guita, la plata y esas cosas y manipulás, si vas a estar diciendo ahora viene el momento más importante del culto, que lo frena, así puedo cambiar el coche.
O tenés otro. El Señor me dice, para colmo hoy en día te lo mandan a todos los TikTok, los agarran a todos. Dios me dice que mi señora y yo nos vamos con un iPhone 17, decíamos. Y vos escuchás a la gente diciendo, amén, aleluya. Lo que pasa es que te lo está pidiendo vos, ¿viste? Vos no lo tenés, dice. Claro. Entonces, y así, y dale. Entonces la gente quiere tener plata, y en esa codicia de querer tener plata, le creen porque ven que el líder está lleno de plata, de la plata tuya. Entonces, en medio de todo eso, yo voy a prosperar, y voy a tener plata como él. No, y resulta que pasa el tiempo y no tenés plata, y él te sigue pidiendo. Y vos no prosperaste nada. ¿Por qué? Porque Dios no quiere prosperarte así. Porque para prosperarte Dios quiere que tu corazón esté en Él. Hablo de prosperidad económica. Obviamente. Es un tiempo de milagros, de muchas sanidades. Como te cortan los remedios por todos lados, hay muchas sanidades. Tenemos el mejor presidente, Jesús. Amén. Y estamos bajo su gobierno. Amén. Y Él sana. Amén. Y visita. Y está haciendo milagros económicos en muchos hogares. Amén. Está haciendo milagros económicos. Amén. Entonces a nosotros se nos reprodujo la comida cuando estábamos recién casados. 2 veces. Porque los pollos tienen 2 patas. Y vivimos cosas así. Entonces, Dios te va a prosperar si tu corazón es que no viene el momento más importante del culto. Pónganse de pie. Ubíquense en Cristo y la brujería, asegúrate de no ser idólatra con ninguna persona.